El primer aspecto del deber de debida diligencia es que la debida diligencia en materia de derechos de las mujeres se encuentra reforzada. Es decir, estamos frente a un especial sujeto de tutela convencional preferente, podríamos decir. Ese concepto no se ha utilizado, pero sí es sujeto de tutela constitucional preferente, pero que hace que se refuerce el deber de garantía. Entonces, estamos en el plano donde el orden convencional es especialmente más intuitivo. Yo creo que solamente se puede plantear en términos de equiparación absoluta el caso de los derechos de las niñez, ¿no? Este deber de diligencia reforzado, que abarca distintas instancias, deber de prevención, deber de protección, de investigar, sancionar y reparar. Estos son los 5 escenarios del deber de diligencia. En primer lugar, tenemos un deber de prevención genérico, y esto lo ha señalado la Corte en Campo Algodonero. El Estado conocía esa situación de riesgo inmediato y debía actuar para prevenir. Tenía ese deber de prevención genérico y estructural, teniendo en cuenta todo el grupo, todo el colectivo que se encontraba en riesgo. Pero además, ese deber de prevención genérico se va acompañando por lo que la Corte ha denominado un deber de prevención estricto, cuando lo señala específicamente con relación a determinadas mujeres en determinados aspectos y lo que serían los aspectos específicos del deber de prevención. Por ejemplo, esto lo ha señalado también en distintos casos, ya por ejemplo en el caso Velázquez Páez, el deber de, frente a una denuncia de desaparición, bueno, debe responder de manera inmediata en las primeras horas, en los primeros días, desarrollando los protocolos de investigación específicos para casos de desaparición de mujeres. Entonces tenemos un deber de prevención estricto, preventivo y genérico en la adecuación del ordenamiento, la adopción de medidas accesibles de acceso a justicia, en la prevención de protocolos genéricos, desarrollo de cursos de formación, etcétera, y un deber de prevención estricto, específico. Es más, la Corte habla, por ejemplo, en el caso de Velázquez Páez, de una duplicidad. Dice, existen 2 periodos en el que el deber de protección puede ser analizado. El primero es antes de la desaparición y el después de la desaparición. Entonces tenemos distintas dimensiones del deber de prevención. Que ese deber de prevención también abarca, ya lo que vamos a ver, un deber de investigar en términos amplios. Después vamos a ver el deber de investigar propiamente. El segundo deber, debida diligencia, deber de prevención, el segundo deber que vamos a encontrar es el de protección. Y aquí lo tenemos, tanto en términos genéricos como específicos. La protección jurídica de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones que del hombre. La necesidad de asegurar, dice la Corte, o el CEDAW, el Comité CEDAW, por ejemplo, en el caso X y Y contra Georgia, dice el deber de asegurar tribunales competentes, instituciones públicas adecuadas, debida defensa, defensa efectiva, la protección efectiva contra la discriminación, de abstenerse de políticas de discriminación, asegurar que las instituciones y autoridades actúen en conformidad a los derechos de la mujer y adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer, ya sea modificando legislación, adoptando nuevas leyes, modificando costumbres, prácticas, etc. Entonces tenemos el deber de prevención y el deber de protección. Un punto interesante que tendría que haber aclarado antes, perdón, son los famosos 4 principios de la debida diligencia, que lo vamos a tener en el caso interamericano, en el caso Jessica Lenahan González contra Estados Unidos, donde dice, vamos a encontrar 4 principios de debida diligencia. En estos 4 principios va a indicar los 4 deberes. En primer lugar, dice, los órganos internacionales establecieron de manera constante, de manera reiterada, es una jurisprudencia consolidada, que va a generar responsabilidad internacional del Estado el no actuar con debida diligencia, ya sea para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra la mujer. Es un deber aplicable a actos cometidos por particulares, no necesita ser solamente por autoridades públicas, también por particulares. En base a esos 4 deberes que estábamos analizando 2, ahora vamos a terminar lo siguiente. El segundo lugar, que vuelve a señalar como principio de la debida diligencia, es el elemento que nosotros usamos como disparador, la vinculación entre discriminación, violencia y debida diligencia. Estos son conceptos fundantes, estamos acá hablando de elementos interrelacionados, donde hay uno existe el otro, y esto genera una afectación directa de los derechos humanos y en particular de
dignidad. En tercer lugar, el vínculo que existe entre el actuar con debida diligencia y las obligaciones del Estado de garantizar el acceso a justicia. Dentro del amplio marco de prevención genérica y particular de la debida diligencia, la garantía del acceso a justicia a través de recursos no solamente accesibles, sino adecuados en términos procesales. Un rito excesivamente formal es un rito inadecuado. Es indispensable para que un recurso judicial sea adecuado el principio de adaptabilidad de las formas. Yo entiendo que la mayoría de los códigos procesales nuevos lo incorporan, pero si no lo tenemos en el código procesal, lo tenemos en el orden convencional. El principio de instrumentalidad subjetiva y el principio de adaptabilidad de las formas surge del artículo 25 del derecho a la protección judicial cuando dice que debe ser efectivo. Lo inadecuado no es efectivo. Entonces, hay que adecuar el proceso a la persona y no la persona al proceso. Es la base de Furlan, ¿no? Ese es el tercer elemento, el tercer principio de la debida diligencia. Y 4, sostiene la Corte Interamericana que los sistemas de derechos humanos, tanto a nivel internacional como regional, han identificado que determinadas mujeres se encuentran en particular situación de sufrir un riesgo, por lo que necesitan una tutela más reforzada, más calificada, y estamos hablando justo de grupos sometidos a interseccionalidad, como sería grupos pertenecientes a determinada etnia, a determinada raza, a algún factor en particular de lo que hemos venido mencionando, como sería situación socioeconómica, etc. Bien. Entonces hablamos de deber de prevención, deber de protección. La Corte ha señalado que las medidas desarrolladas en los distintos aspectos tienen que además ser evaluadas de manera integral, eficaz. No es posible solamente enfocarse en la prevención y la protección. Es necesario integralmente articular prevención, protección, sanción y erradicación y reparación. Esto ya lo había dicho, entre otros, en campo algodonero, ¿no? Y ha señalado que es necesario, como medida también de prevención y debida diligencia, contar con un marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo, con políticas de prevención específica, prácticas, una estrategia de prevención integral, y deben adoptar medidas también genéricas, como decíamos, como específicas en casos de determinadas mujeres y niños que puedan ser víctimas de violencia. Por ejemplo, la Corte Interamericana señala que en materia de debida diligencia y deber de investigación, cuando se trata de procesos penales, es imprescindible la posibilidad de iniciar de oficio y sin dilación la investigación. Esto lo señaló tanto en González y otros, en Campo Algodonero, masacre de Pueblo Bello y una gran cantidad de decisiones. La necesidad de iniciar de oficio y sin dilaciones, que directamente se lo dispare el aparato público. En segundo lugar, siempre viene señalando la obligación de investigación dentro de debida diligencia, es una obligación de medios, no es de resultado, pero debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, no como una formalidad. Cuando los procesos judiciales aparecen ser como una mera repetición de fórmulas no consistentes con la realidad fáctica sobre la cual se vuelcan, lo que tenemos aquí es, si bien es una obligación de medios, es una obligación de medios instrumentada de manera insuficiente y contraria a los estándares de debida diligencia. La Corte exige que para que se satisfaga esa debida diligencia, se prevén, se instrumenten y se desarrollen normas y protocolos específicos. Y en esto se ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Ya sea lo que sería la discriminación o lo que sería el femicidio, o bien los homicidios, ya sea por razón de género o de violencia contra la mujer en general. La existencia de normas y protocolos son un elemento fundamental para satisfacer el debida diligencia. Y debe demostrarse que la investigación no fue producto de una implementación mecánica. El Poder Judicial, volvemos, no es una fábrica de bulones, no es un McDonald's. No podemos repetir esa idea de la implementación mecánica de lo que deberían ser en realidad mecanismos de tutela. Hago una nota al pie. Yo empecé a trabajar en el Poder Judicial en el año 91. No hagan cálculos, le pido por favor, porque ya da una sensación de cansancio. Estamos hablando de varios años. Pero me acuerdo que en el año 91 no había computadoras en los poderes judiciales.
Juzgado Federal número 2 de Rosario, no había computadoras, las llevaba uno con el tiempo las computadoras, obviamente yo tenía 18 años, no llevé mi computadora en ese momento, y lo que se hacía era trabajar en base a fotocopias. Uno tenía fotocopias de las providencias, ¿no? Entonces uno leía más o menos y le agregaba la fotocopia que correspondía. E incluso había fotocopias de sentencia. Y se llenaba los datos. Terrible. Nada más lejano que lo que sería una implementación con enfoque diferencial que un expediente formado a golpes de fotocopias. Esa total omisión de la consideración específica de la naturaleza coyuntural, pero particularizada, enfocada en esta mujer cuyos derechos estamos señalando. Y esto ya lo ha dicho la Corte en Campo Algodonero. El proceso de investigación no puede ser producto de una implementación mecánica de ciertas formalidades que constituye que el procedimiento actúe como un bloque, una obstaculización a la búsqueda genuina de la verdad. En segundo lado, en siguiente exigencia, ese deber de investigación debe tener perspectiva de género. Y esto lo vamos a encontrar en cómo se ponderan, por ejemplo, las pruebas o qué tipo de pruebas han sido consideradas admisibles. Esto lo voy a analizar específicamente. Y otro tema muy importante de debida diligencia y deber de investigación en torno a estándares de las mujeres es que es imprescindible incorporar una línea de investigación específica que tenga en cuenta la violencia contra la mujer. El descarte frente al escenario de una víctima mujer, de la posibilidad de una línea de investigación que considere la violencia para la mujer, contra la mujer, es una afectación a los estándares internacionales. Específicamente lo ha aplicado la Corte, sobre todo en lo que es violencia sexual. Entonces, el no emprender o el descartar de origen determinadas líneas de investigación sin perspectiva de género genera responsabilidad internacional, es una afectación a debido de diligencia. Y finalmente, hay una regla genérica y obviamente imprescindible, que es que el deber de investigación no se realice de tal manera que se produzca una revictimización. Esto lo dice la Corte en Espinosa González y en una gran cantidad de fallos. Nuevamente, siguiendo las líneas de debida diligencia en los procesos jurisdiccionales, es imprescindible que el Estado genere instrumentos efectivos de acceso a justicia conforme a las obligaciones específicas que le imponen las convenciones. Entonces, tanto en lo que es prevención como en lo que es protección, investigación y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer, es imprescindible el desarrollo de mecanismos idóneos de acceso a justicia. Y el mecanismo más fundamental para garantizar el acceso a justicia de la mujer es que los poderes judiciales no repliquen estereotipos, porque todas sabemos que nos hemos enfrentado a situaciones de víctimas, mujeres en sus derechos que dicen no quiero acceder al poder judicial porque no me va a proteger, porque va a ser más de lo mismo. Todas nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando hoy a lo mismo después de tantos años de trabajo sobre el tema. Entonces, este es un punto que no debemos dejar de mencionar, y la Corte lo ha dicho en el caso Masacre de las 2Rs, en el caso Penal Castro Castro, que fue uno de los casos estructurales primarios en torno al tema. Estándares probatorios. Acá también tenemos muchísimos estándares, no puedo agotarlo en una conferencia de una hora. Gaby, lo siento mucho, voy a señalar algunos, pero no llegamos a todos. Igual está en la filmina. Yo les traje algunos de los que me parecieron más reiterados, y lo interesante es que son estándares que veníamos trabajando tantos años y se siguen manteniendo como necesarios, ¿no? La inversión de la carga probatoria. Está mal llamada inversión de la carga probatoria, porque así lo dice la Corte en el caso de Iber versus Bolivia, pero técnicamente, si uno lo ve desde el punto de vista procesal, no es así. ¿Qué significa? Cuando se invoca la discriminación y se presentan elementos indiciarios, esto es lo que dice la Corte en Cisneros, lo que ocurre es que la parte que invoca la discriminación no necesita dar una prueba acabada, lo que tiene que traer son indicios consistentes, y a partir de allí la parte que sostiene la validez del acto, sea el Estado en el campo internacional, o sea la persona cuya violación se invoca, en el caso Cisnero, los dueños de las empresas concesionarias de transporte colectivo, deben demostrar que había
un elemento objetivo que sostiene el acto que no sea la discriminación. Por eso no es que ellos van a demostrar que no hubo discriminación, sino que tienen que traer una nueva prueba sobre un hecho distinto. Hay un elemento objetivo que sostiene. Por eso técnicamente no es carga probatoria, no es inversión de la carga, sino que es prueba indiciaria y la posibilidad de traer un nuevo hecho que sería justifico la no contratación por X motivo objetivo y su acreditación. En términos prácticos, uno lo comprende utilizando la figura de carga probatoria, inversión, pero técnicamente no es lo mismo. Otro tema que ha insistido muchísimo la Corte, los estándares de prueba son específicos para este caso, nuevamente, enfoque diferencial, nuevamente, la necesidad de la discriminación interseccional que mire la situación. Entonces, los estándares específicos van a tener en cuenta el tipo de violencia o el tipo de discriminación que se trate. La necesidad de ponderación del contexto, lo vuelve a decir la Corte en Godínez Cruz, son todos elementos que venimos ya señalando. Tema muy importante, la víctima puede ser prueba esencial. La declaración de la víctima ya desde el año 2010 fue considerada por la Corte como que puede ser prueba esencial. La especificidad de la prueba en casos de violencia sexual, el que no se puede usar el hecho de que la víctima no haya denunciado de manera inmediata, la conducta posterior de la víctima no puede ser usada como prueba en contra de la víctima en sí. La habilitación y el uso de la prueba circunstancial de indicios, de presunciones, siempre que de ello puedan inferirse conclusiones consistentes, ¿no? Los indicios consistentes, como lo dice la Corte en el caso Rosendo Cantú. Así como se le da prevalencia con carácter esencial a la declaración de la víctima, también se le da un valor trascendente el reconocimiento de la prueba testimonial, la exigencia de la correcta valoración de las posibles inconsistencias de la víctima en la narración de los hechos, o el tiempo que se haya logrado poder empoderarse para denunciar, la correcta ponderación de estos elementos en clave de género, y también, como decíamos, la adecuada ponderación de la factibilidad de la memoria con relación a eventos traumáticos. Que esto lo ha sostenido, estos estándares, algunos de los estándares que estoy trayendo son de tribunales internacionales, para la ex Yugoslavia o incluso el Tribunal de Roma, que también los ha señalado. Bueno, hablamos entonces de prevención, protección, investigación, y ahora vamos a hablar de reparación y cómo la Corte ha desarrollado una exigencia de reparación muchísimo más amplia. El órgano jurisdiccional es un órgano, como dice Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? El juez pasa de ser un juez constitucional a un juez interamericano. Tiene potestades de reparación que lo que buscan es lograr garantizar esa exigencia del artículo 25, que la tutela sea efectiva, que realmente se logren los hechos. Entonces vamos a ver una fuerte referencia a la reparación estructural, que no solamente tiene en cuenta el árbol, la víctima, sino el bosque. Esto es una combinación de esos dos factores. Tutelar a la víctima mirando el bosque, mirar el bosque sin olvidarse de la víctima. La exigencia de eso obviamente reclama una adecuada formación y también datos extrajurídicos, pero bueno, eso nos llevaría a otro punto. Fíjense, en campo algodonero, esa vocación transformadora. Creo que todos nos quedamos como entusiasmados con esta idea de la vocación transformadora por parte de los operadores jurisdiccionales. El derecho a la reparación no incluye solamente medidas jurídicas indemnizatorias, lo dice en el caso Atala Rifo, el reconocimiento público de la responsabilidad, la publicidad de los hechos, la misma publicidad de la sentencia, son elementos que tienden a la satisfacción de la víctima, ya sea primaria, la mujer, o secundaria, como serían las familiares, si no es posible. La necesidad de la reparación con enfoque diferencial. Voy a reparar distinto a aquella mamá que no tuvo acceso a sus hijos, o a la Isa Tomayo, cuyos hijos crecieron y se educaron pensando que la madre era una terrorista de Sendero Luminoso. Eso es muy interesante en esa concepción de indemnización de proyecto de vida que se desarrolló en la Corte Interamericana en Loaiza Tamayo mucho antes y que tuvo un autor argentino, Barbieris, como su gestor, ¿no? El alcance de la reparación no solamente limitado a la víctima primaria o secundaria, sino también con medidas de alcance general, esta vocación transformadora de la sociedad, que se habla en Campo Algodonero, en Atala Rifo, estas medidas de alcance general en Belifranco. Pero quiero este punto, que me parece muy importante. Hay un punto que trajo la Corte Interamericana que no lo hizo el Tribunal Europeo, que es la importancia de la igualdad como reconocimiento.
no basta solamente la igualdad como no discriminación y la igualdad como redistribución de derechos. Si esta persona no tiene los derechos, buscamos vocación transformadora para que lo tenga. Eso es la medida de la igualdad como redistribución, que es la igualdad como de Roberto Saba. Ahora se incorpora y de Owen Fisk, que también trabaja en la OMS, se incorpora una nueva dimensión, que es la igualdad como reconocimiento, que es la igualdad para recuperar o para sanear el reparto simbólico cuando el reparto simbólico es discriminatorio. Cuando no aparecen mujeres en las sillas de las Cortes Supremas, por ejemplo, para dar una hipótesis de laboratorio. Cuando no se mencionan las comunidades originarias, esa desigualdad en el reparto simbólico lo toma la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24 del 2017, dice no puede haber matrimonio para iguales, para normales y otra institución para anormales. Entonces, la igualdad del reparto simbólico es sumamente importante, se construyó sobre autores del feminismo, feministas, que fueron los que lo trajeron a colación. La Corte Interamericana la ha consagrado, sobre todo en casos de comunidades originarias y de comunidad, minorías sexuales, y me parece que es un importante aporte en la construcción de estándares de protección, no olvidar la igualdad en el reparto simbólico en la construcción de las sentencias.